por todas las personas. Entonces, como decía Miguel, su muerte fue una muerte innecesaria, porque si todas las personas han de ser salvas, ¿para qué iba a morir el Señor? O sea, si también las personas que no creen son salvas, entonces, pues, ¿para qué iba a morir el Señor? Y también sería injusta, porque sabemos que la Biblia nos muestra que hay muchas personas que van a ir al lago que arde con azufre y fuego, en un juicio que va a haber en el trono blanco. Entonces, si murió por todos los hombres, si llevó el pecado de todos los hombres, Dios sería muy injusto en volverles a cobrar otra vez. Sería algo realmente muy injusto. Si murió por quienes por quienes aquellos, o por aquellos en quien él mismo vio algo bueno, su muerte fue también injusta, y no fue por gracia, porque entonces había algo bueno en ese hombre por el cual Cristo murió. Y entonces no sería por gracia, y además estarían en una ventaja sobre los otros hombres. Pero si murió por los escogidos, que solamente Dios sabe, porque hablamos de la presencia de Dios en Primera de Pedro 1:2, escogidos en santificación del Espíritu, según la presencia de Dios, para ser rociados para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y esos escogidos solamente el Padre los conoce, y el Padre se los entrega al Hijo, que es lo que vamos a mirar, lo que dice el Evangelio según San Juan. Entonces, si decimos que murió por todos, estaríamos invalidando el texto en Juan 3, que dice que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Estaríamos invalidando eso, porque entonces esa condición no sería necesaria si Él entregó su vida por todos. Si Él llevó el pecado de todos, si lo cargó en la cruz y clavó en la cruz ese pecado con la condenación que la ley traía, porque eso es lo que dice Colosenses 2, que Él anuló el acta de decretos contra nosotros, que nos era contrarias, expresadas en ordenanzas, clavándola, la quitó del medio y la clavó en la cruz. O sea, que le quitó a la ley el poder que tenía para matar al hombre, porque la ley le había otorgado ese poder al pecado. Cristo le quitó ese poder. Entonces, si Él llevó ese pecado de todos, entonces los que están en el infierno, ¿qué están haciendo allá? Si Él llevó el pecado de ellos. ¿Quién entiende eso? Y sería injusto entonces ese juicio de ellos. Si fue por aquellos por quienes Él vio algo bueno desde el principio, entonces también sería injusto. Y no era necesaria la muerte vicaria de Cristo, porque entonces el hombre tenía algo bueno en sí mismo para poder llegar a Dios. Pero la Biblia categóricamente afirma que el hombre muerto en delitos y pecados no puede llegar a Dios, porque no hay ni uno solo bueno. Y esa es la importancia de la doctrina de la depravación total, que todo el hombre quedó dañado, todo en el hombre quedó dañado a causa de la caída. No hay algo bueno en el hombre que pueda agradar a Dios, y por eso la única obra que le agrada a Dios en el hombre es la obra de Cristo. Murió por sus escogidos, es lo que la Biblia dice y lo que la Biblia nos presenta. Vamos a mirar, por ejemplo, el Evangelio según San Juan. Voy a dejar de compartir para verle las caras, hermanos. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 11, 12, 13 y 14, o sea, 11 hasta el 13, dice que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho, la autoridad, la competencia de ser hijos de Dios, los cuales no son nacidos de carne ni de sangre ni de voluntad de varón, sino que son nacidos de Dios. O sea que Él murió por aquellos que Dios mismo hace nacer de nuevo, que no son todos. Usted es testigo de cuántas veces usted le ha compartido el evangelio a una persona, y esa persona definitivamente no creyó y no cree. Su corazón está endurecido, porque la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice que si alguno se pierde entre los que
sino nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, a los cuales el Dios de este siglo endureció. O sea, no es que Dios ponga la falta de fe, sino que el hombre, por traer una herencia de pecado que se traspasó a todos los hombres, en su condición natural no quiere ni puede acercarse a Dios. Entonces Dios lo deja que siga, pero a su iglesia Dios la interviene y pone fe. El Evangelio según San Juan nos dice también que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Juan 3, ¿cierto? Ahí enseguida de 17, 18, amaron más las tinieblas que la luz y no quisieron venir a la luz para que sus obras no fueran reprendidas. O sea, el hombre natural no se acercará a Dios por sí mismo. Por eso Pablo en Romanos 8, 7 y 8 dice que ni puede ni tampoco quiere, ni quiere ni puede. El hombre carnal no quiere ni puede acercarse a Dios. Como está muerto, necesita que Dios lo regenere. Entonces, esa regeneración, ya hablamos que era por la palabra, Dios destapa los oídos, dispone el corazón, la persona cree y se va formando en esa persona, va creciendo una nueva criatura, un nuevo ser, que es hecho conforme a la justicia y santidad de la verdad. Esa es la iglesia, no es una denominación, no es un grupo particular. Son personas de toda tribu, lengua y nación a través de la historia que han creído al mensaje del Evangelio porque Dios ha puesto en ellos una fe que el Padre puso. Usted mira Juan 6:29 y Jesús contesta, la obra de Dios es que crean en el que Él ha enviado. Y Juan 6:37 al 39 lo quiero leer, también nos afirma eso. El Evangelio de Juan nos va a afirmar esa parte totalmente. Es Juan 6:37 al 39 dice, voy a buscar aquí mi Biblia. Se me perdió Juan, qué inseguridad. Juan 6:37 al 39, si alguien lo encuentra, pues lo puede decir. Yo aquí la Biblia no tengo muy buena luz, vamos a aprender esta a ver si nos da más luz. Listo. Dice la escritura, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que él me diere, que de todo lo que él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, si decimos que fueron todos los hombres, tenemos un problema con estos textos, porque Jesús murió por los que el Padre le dio. Y no se perdió ninguno, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura como está en Juan 17. ¿De dónde se los dio? Del mundo. Estaban en el mundo, eran del Padre y se los entregó al Hijo, para que el Hijo pusiera su vida por ellos, por la iglesia. Esa es la doctrina de la expiación limitada. Es limitada a los escogidos de Dios y es totalmente efectiva. Si decimos que es por todos y que entonces el hombre que no cree se pierde, estamos diciendo que el hombre tiene injerencia en la salvación, que el hombre pone su granito de arena en la salvación. Es importante entender que la salvación es de Jehová, Jonás 2:9, y siempre a Dios será la gloria. Entonces, esta doctrina de la expiación limitada nos muestra que Dios, que el Señor Jesucristo en la cruz, en su muerte vicaria o sustituta, llevó el pecado de todos los escogidos de Dios. Y eso viene desde el Antiguo Testamento. Ahorita voy a mostrarles y voy a llevarlos para que los que tengan Biblia me sigan en otra parte del texto bíblico. Vamos a mirar, les voy a compartir la pantalla, otra vez la diapositiva, presentar desde la diapositiva, listo, presentación desde la diapositiva actual, listo. Aquí tenemos
una supuesta contradicción de esto. Si usted lee 1 Timoteo 2:4, dice que Dios desea que todos los hombres sean salvos y que por tanto dice este señor que orgullosamente presenta la foto, dice que la expiación limitada es una falsa, porque ahí dice que Dios desea que todos los hombres sean salvos. Si uno lee 1 Timoteo 2 del 1 al 7, el texto está hablando de orar por la salvación de todos, especialmente por los que gobiernan. ¿Por qué es necesario orar por la salvación de todos? Porque la iglesia no sabe quiénes son los escogidos, porque nosotros no sabemos. Si nosotros pudiéramos saber quiénes son los escogidos de Dios desde antes de la fundación del mundo, pues entonces no perderíamos el tiempo, digamos, llevándole el mensaje de Dios al que no va a oír, sino que nos dedicaríamos a los que nosotros sabemos que son para salvación, pero a nosotros no nos corresponde saber quiénes son. Por eso es necesario el evangelismo, porque los escogidos van a oír a través de la predicación. Entonces, ese texto no está hablando de salvación en sí, sino que está diciendo que esa es una razón para orar por la salvación de todos. La primera razón es de valor y tiene total aceptación ante Dios. La segunda razón es que es la voluntad de disposición de Dios, que todos los hombres sean salvos. Lo había dicho en Ezequiel 18:23, 18:32 y 33:11. La voluntad de disposición de Dios significa que, que Dios tiene un deseo de que todos los hombres sean salvos. Si fuera por el deseo de Dios, la palabra es telema ahí, que es un deseo de tendencia subjetiva. Si fuera porque Dios quiere, porque Dios quisiera, entonces todos los hombres serían salvos. Pero resulta que hay una voluntad preceptiva también, que el hombre puede dejar de cumplir, pero sufre las consecuencias de no cumplirla, y es no obedecer los preceptos de Dios. Y un precepto que hay es que todo aquel que crea en el Señor Jesucristo es salvo. El que no crea ya ha sido condenado porque no ha creído en él. Entonces, ahí tenemos. Una cosa es que Dios quiera que todos sean salvos, pero no puede dejar de lado su justicia. La voluntad preceptiva de Dios es la que lo amarra a su voluntad de decreto. Dios va a salvar a los que en su justicia Él tiene para salvación. La justicia por la fe, o sea, la gracia. La salvación es por gracia. Es un regalo inmerecido de Dios, quien obra en el corazón del hombre la fe y la santificación para seguir adelante. Ese es realmente el asunto acá. El deseo de disposición de Dios se puede ver también antes del diluvio. Si usted mira en Génesis 6, ahí en el 4, del 1 al 8, cuando fue que Dios dijo que iba a raer de la faz de la tierra a todos los hombres. Usted ve allá y dice que a Dios le dolió en el corazón. A Dios le dolió en el corazón tener que destruir su creación, pero lo hizo porque no creyeron a la predicación de Noé, o sea, no tuvieron fe en la predicación de Noé. O sea, no creyeron al mensaje de Dios. Y desde allá se está viendo una salvación por fe. Desde allá. Y a Dios le dolió. No quería, pero hay una justicia que amarra a Dios y que lo hace verdaderamente actuar en esa voluntad de precepto, que es la voluntad decretada por Dios. Nosotros la vez pasada vimos un texto, Proverbios 17:15. Quiero que lo volvamos a tocar, porque quiero que estas doctrinas las afiancemos realmente, porque será muy importante para nuestro conocimiento de Dios y para nuestra obediencia a Dios. Mientras más le conocemos, más nos humillamos y más le obedecemos. De eso se trata el estudio teológico, de conocer a Dios para obedecerle, no para jactarse el hombre porque sabe mucho, sino para obedecerle.
Proverbios 17:15 dice, Proverbios 17:15, dice así: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Esa palabra abominación allí es que a Dios le produce vómito, que una persona declare justo al impío o que una persona condene al justo. Entonces, si fuera porque Dios quiere que todo el mundo sea salvo, tendría que hacer eso. Tendría que justificar al impío sin que hubiese habido un pago por el pecado. Ese pago es la muerte de Cristo en la cruz. Entonces Dios hubiese quedado ante sí mismo como alguien al que le daría ganas de vomitar de lo que había hecho. Le revolverían las entrañas. No podría hacerlo. ¿Por qué? Porque es su palabra. Él no va a pasar por encima de su palabra jamás. Entonces, tenemos que entender eso. Una cosa es la voluntad de disposición, que Dios no quiere que el impío muera, sino que se arrepienta y viva. Pero hay una condición que es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento también lo da Dios. Si usted lee, por ejemplo, en Hechos 11, cuando Pedro fue a Samaria, que Felipe había predicado el evangelio, Felipe el diácono, allá había un señor llamado Simón el mago, y él le dijo a Pedro que cuánto le cobraba por darle ese don del Espíritu Santo. Y Pedro le dijo que tu dinero perezca con ti porque has pensado que las cosas de Dios se compran con dinero. Y enseguida le dice que ojalá Dios le conceda el arrepentimiento. Que ojalá Dios le conceda el arrepentimiento. O sea que en Hechos 8, perdón, en Hechos 8, que es cuando Pedro va a Samaria, que ojalá Dios le conceda el arrepentimiento. A nosotros nos ha concedido arrepentirnos y por eso nosotros ya no vemos el mundo tan atractivo como lo ve la gente sin Cristo. El que no ha nacido de nuevo ve el pecado como lo vio Eva. ¿Cómo vio Eva el pecado? Según Génesis 3, ella vio que el árbol era agradable y era un fruto codicioso para alcanzar sabiduría. O sea, el pecado se ve agradable para la persona que no ha madurado en Cristo. De hecho, cuando nace de nuevo, todavía sigue viendo el pecado agradable, pero Dios sigue fortaleciendo. Y el que empezó la buena obra la perfeccionará. Filipenses 1:6. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La vida cristiana es un camino de perfección. Entonces, no podemos esperar que un niño que nace ya camine bien. No, él se tambalea, cae, se da golpes, pero hay que extenderle la mano y seguir, porque esa persona va a crecer en Cristo y esa persona va a llegar a conocer a Cristo a través de la Biblia y a través de lo que es la gracia de Dios. En Apocalipsis 8, por ejemplo, 8:1. ¿Quién me lee Apocalipsis 8:1? Alguien que me pueda leer Apocalipsis 8:1. Deme un minuto. Hágale. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Listo. Ahí van a empezar los juicios, desde el cielo a la tierra. Hubo silencio por media hora en el cielo antes de que comenzaran esos juicios sobre la tierra. No fue un minuto de silencio, fue media hora de silencio. Allí se expresa el dolor que a Dios le da destruir su creación. Sin embargo, Él no pasa por encima de su justicia para hacer su deseo, que es lo que dice 1 Timoteo 2:4, que Él quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Allí, por ejemplo, tenemos la palabra conocimiento de la verdad, 1 Timoteo 2:4, que lleguen al conocimiento de la verdad. Allí la palabra conocimiento es la palabra
epignosis, que quiere decir un conocimiento absoluto de la verdad de Dios. Que todos los hombres lleguen a ese conocimiento absoluto de la verdad de Dios es el deseo de Dios. Pero eso no se va a dar. ¿Por qué? Porque hay unas condiciones. Lo primero, hay que creer en Jesucristo. Lo primero es creer en Jesucristo y empieza Dios a hacer una obra y el ser humano va caminando con Cristo y en la medida que va caminando va siendo santificado y va a poder entender mejor la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. A Dios le duele tener que condenar al hombre. Sin embargo, lo hace por su voluntad de precepto. No es la voluntad de disposición de lo que Dios quiere. A nosotros hay veces se nos confunde la voluntad con lo que quiere uno. Para Dios no es así. La palabra voluntad para Dios significa lo que es justo. Lo que es justo. Él va a hacer lo que es justo. Y en la justicia por la fe, Él ha decretado en un precepto que el que no cree en Jesucristo es condenado. Y esa es la voluntad de precepto que se va a dar, porque esa es la justicia de Dios por la fe, no por la ley. De hecho, Cristo en la cruz clavó la ley, la clavó. Colosenses 2:11 dice que Él clavó el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Filipenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe, y a vosotros estando muertos. Y después en el 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Por eso Él se hizo maldito, según Gálatas 3:13. Él se hizo maldito al ser colgado de un madero para que la bendición de Dios, de Abraham, nos alcanzase a nosotros, para que nosotros pudiésemos ser de bendición para todas las familias de la tierra. O sea, para el número de escogidos que solamente Dios sabe. Por eso es necesario predicar el evangelio, porque hay muchas personas que todavía no conocen a Dios, que Dios quiere darse a conocer a ellos, que Dios quiere salvar. Y eso la iglesia tiene que tenerlo claro. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo que ore por todos los hombres, especialmente por los que están en inminencia, porque Dios quiere que todos sean salvos. Pero también le dice que les comparta. Si usted mira 1 Timoteo 2, 1 Timoteo 2, versículo del 1 al 8, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Y quiénes son esos todos? ¿A quién escribe Pablo? A Timoteo que está encargado de pastorear la iglesia de Éfeso, o sea, a creyentes, por todos los creyentes. Y dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio de su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo en verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres en todo lugar, que los hombres oren en todo lugar levantando manos sin iras ni contienda. O sea que está hablando de orar, el énfasis es orar por las personas, porque Dios quiere que todas sean salvos y de allí poder, con la predicación, con la enseñanza, alcanzar a aquellos que son llamados para salvación. El énfasis de ese texto no es la salvación, sino la oración por todos. O sea que la iglesia necesita orar por todos los hombres. ¿Por qué? Porque la iglesia no sabe quiénes son los escogidos. Yo no puedo tener rayos X y decir, este es escogido, este no es escogido. No, es imposible. De lo más vil y menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios, para avergonzar a lo fuerte y para avergonzar, para mostrar lo que es y lo que no es. Dice 1 Corintios 1 del 18 en adelante. De lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar
a los sabios, a los que creen muy sabios, a los que creen muy fuertes, a los que se creen muy santos, como los religiosos, porque hay personas religiosas que se atreven a condenar a los hombres, que porque no hacen lo que ellos dicen. Ah, es que usted no va a mi iglesia, entonces usted se condenó. Usted está condenado porque solamente en mi iglesia hay salvación. Así dicen algunos. La salvación está en Cristo, no en una iglesia. Y la salvación es de Dios. Dios convence y Dios va santificando. Y a la medida que caminamos con Él, entonces vamos viendo cómo su gracia nos va inundando y nos va perfeccionando cada día. Por eso es algo de que es por gracia y toda la gloria es para Dios. Toda la gloria es para Dios. Aún la disciplina se convierte en algo que Dios utiliza para santificación, según dice Hebreos 12:10. La disciplina se convierte en algo para santificar. Dios disciplina con el propósito de santificar a su iglesia. Y la disciplina porque la ama. Si no la disciplina, entonces no es hija. Si Dios deja que el creyente siga y siga y no le pone freno y no le hace la situación difícil y no le pone obstáculos y frena ese caminar, entonces no es hijo de Dios. Porque Dios va a estorbar el pecado en el creyente, en el que es salvo, en el que es escogido. Esa es una de las cosas que tenemos que tener claras. Mire lo que dice Hebreos 12:10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, hablando de los padres terrenales, como a ellos les parecía, pero o sea, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, la disciplina tiene como propósito participar de la santidad de Dios. Las pruebas tienen como propósito santificar a la iglesia. Por eso Pablo en Romanos dice que todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan a bien. Romanos 8:28. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados, porque a los que antes conoció, preconocimiento de Dios, presciencia de Dios, los conoció antes de la fundación del mundo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el bien al que apunta todo lo que nos pasa. Todo lo que nos pasa apunta a llevarnos a que Cristo se forme en nosotros y cada vez se vea más Él en nosotros y menos nosotros. Ese es el bien mayor. Y si usted sigue leyendo ahí, dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es la oración de Jesús en Juan 17. Padre, yo quiero que donde yo esté, estén estos también, para que vean la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Juan 17:24. Entonces, el Señor está intercediendo por su iglesia, por su iglesia. Él no está estorbando el pecado del mundo. Del pecado de sus escogidos sí, pero el del mundo no. Por eso es que usted ve personas que son malas y les va muy bien, pero ellos van a recibir la ira de Dios cuando se presenten ante Él en la eternidad. Van a recibir la ira de Dios, la cual Cristo llevó por nosotros. Él llevó la ira de Dios que nosotros merecíamos. Entonces, esa imagen que hay ahí, voy a volver a que hay ahí, que la busqué en internet, de algunos que dicen que la expiación limitada es una falsa, por lo que dice primera Timoteo 2:4, eso es una interpretación descontextualizada del texto. Y así tenemos varios. Próximamente creo que en la iglesia vamos a empezar un estudio sobre la teología sistemática. Esto es teología sistemática. Teología sistemática quiere decir que es teología bíblica más histórica. O sea,
Hay personas que han hablado de esto durante la historia. Nosotros en la primera vez, en la segunda clase creo, mostramos lo que decía Agustín de Hipona, lo que decía Pelagius, después en la Reforma lo que decía Calvino y lo que decía Arminio. Son personas que han ido hablando y han tenido seguidores. Pero cuando uno ve y hace una exégesis de los textos, uno no puede decir que Dios murió, que el Señor Jesucristo murió por todos y que el hombre no toma la decisión, como hacen los evangelistas. Los evangelistas dicen, yo voy vea, decida por Cristo porque es la mejor decisión que usted puede tomar. Y entonces hago una oración de fe y ya es salvo. Pero si esa persona no fue tocada por el Espíritu Santo, su vida no va a cambiar. Su vida va a seguir igual. Va a seguir siendo un pecador que se cree salvo. O sea, una persona que va para el infierno creyendo que va para el cielo. Y sus frutos lo van a mostrar. ¿Por qué? Porque es que no se trata de una decisión humana. La voluntad humana no sirve en cuanto a los temas de salvación. Es cuando Dios pone fe en el corazón que el hombre cree en Cristo. Y esa es la fe genuina. Y obviamente va a empezar chueco, va a empezar dando, trastabillando, va a empezar otra vez yéndose al mundo. Pero ahí está la labor pastoral, la labor de la iglesia de restaurar, de ir por esa oveja que está descarriada, traerla otra vez al redil. Porque Jesucristo murió fue por sus ovejas. Y ahora quiero que vamos entonces a, a un texto en Isaías 53 del 4 al 6. Quiero que les voy a compartir allí también, les voy a compartir pantalla. Uh, uh, Listo. Vamos a Isaías 53 del 4 al 6. Allí leemos, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí encontramos una serie de referencias a nosotros o a uno de sus derivados como nuestras, nos, nuestros, nuestra, etcétera. Tendríamos que preguntarnos a quiénes se refiere el profeta cuando utiliza cada uno de estos pronombres. ¿Se refiere a todos los seres humanos? ¿A una porción de estos que puede por sí mismo producir fe? ¿O a un grupo de seres humanos que Dios determina de antemano? Entonces, quiero mostrarles algo. Para responder esas preguntas, vamos a mirar el libro de Isaías. Y en Isaías encontramos una doctrina que se llama la doctrina del remanente. ¿Qué es un remanente? Un remanente es un grupo pequeño, pero también alguien que no tiene como mucha importancia. Alguien que para la sociedad no es como muy importante y es un grupo pequeño. El Señor llamó a sus discípulos manada pequeña, ¿cierto? En Lucas él les dijo, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. A una manada pequeña, a un remanente. Si uno mira, por ejemplo, en Isaías 1:1 dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acán y Ezequías, reyes de Judá. Estamos hablando de un grupo especial, los habitantes de Jerusalén y Judá, es decir, las tribus del sur, Judá y Benjamín. Debemos continuar el orden del libro para ver si este grupo se amplía o se reduce. En efecto, al hacerlo, encontramos que el profeta llama a este grupo casa de Jacob, Isaías 2, 5 y 6. Sin embargo, encontramos un subgrupo especial entre los israelitas
el cual es llamado los santos. Isaías 4, 3 y 4. Pero ¿quiénes son los llamados santos? Sigamos nuestro recorrido por el libro de Isaías y encontramos la simiente santa en Isaías 6, 13. Ahí quiero que nos detengamos un momentico. Leamos Isaías 6 del 1 al 13. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ojo ahí con el versículo 8. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engurece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y, oiga con sus oídos para que no vea, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él santidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Lo que le está diciendo a Isaías es que él va a tener un ministerio en que le va a predicar a muchos y nadie le va a entender, que solamente le va a creer un remanente, una simiente santa, a la cual el mismo profeta llama el remanente. Entonces, al mirar unas características de ese remanente, en Isaías 10, 21, 22 se nos dice que el que se nos dice de él, o sea, del remanente, que este remanente volverá al Dios fuerte, Isaías 9:6, y que su regreso será en justicia. O sea, es el remanente el que va a volver. De igual manera, en Isaías 11, 11 y 16 se nos dice que este remanente será liberado por Dios con su mano alzada, o sea, con su poder, y que él proveerá camino para su remanente, de igual manera que lo hizo con el pueblo cuando lo sacó de Egipto. También en Isaías 28:5 se nos dice que habrá un día en que Jehová será por corona y diadema a su remanente. Similarmente, en Isaías 37:32 leemos que de Jerusalén saldrá un remanente al cual Dios salvará en su celo. Y por último, en Isaías 49:6 y 7 se nos dice que Jehová restaurará su remanente escogido para testimonio a las naciones por medio de quien es la luz de las mismas, o sea, Cristo, y la salvación en toda la tierra. Queda absolutamente claro que el pronombre nosotros en Isaías 53 del 4 al 6, al igual de sus derivados, es utilizado en referencia al remanente de Israel. Entonces alguien diría que la salvación solo es para un grupo especial entre los israelitas. Yo le respondería que el mismo texto, Isaías 49, 6 y 7,
declara que ese remanente se encargará de llevar salvación a toda la tierra. Y al igual que Dios escogió una porción de judíos para salvación, también escogió una porción de gentiles para salvación. Hay un remanente de judíos salvo por gracia, según Romanos 11:5, al cual el mismo Señor llamó manada pequeña en Lucas 12:32. Si bien es cierto, este remanente es de los judíos, también la escritura contiene que no se es judío por descendencia genealógica, sino por descendencia de Dios. Juan 1:13, Romanos 2:28 y 29, Gálatas 6:16, Efesios 2 del 14 al 22. Entonces la expresión se limita a los escogidos. Hay algunos que objetan esa verdad con textos como 1 Timoteo 2:4, para mostrar que están equivocados, pues ya lo vimos, ya lo mostramos. Entonces, voy a seguir compartiendo la pantalla. Vamos a presentar la pantalla, vamos a dejar de compartir en este momento porque vuelvo y como que se me sale de compartir la pantalla. Aquí estamos, ¿listo? ¿Estamos viendo? ¿No están viendo? Sí, sí. Sí, listo. Vamos a mirar en el Evangelio de Juan 10 y quiero que pongamos mucha atención. El capítulo 10 del Evangelio de Juan es clave para saber que él murió por su iglesia. Mire, del 14 al 18. Podemos leerlo. Alguien que lo quiera leer, por favor, que pueda leer Juan 10 del 14 al 18 si tiene Biblia. O si no, yo lo leo. Usted Listo, me yo lo dirá. leo. Hágame, hermano Miguel, hágale. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, usted mira, por ejemplo, ahí, y el Señor en el versículo Juan 10, 26, más adelantico dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. O sea que los que no creen no son considerados ovejas del Señor. Y él murió por sus ovejas, de los judíos y de los gentiles. De los judíos, los que el Padre le entregó. De los gentiles, incluso el apóstol Pablo no estaba en ese remanente por los cuales estaban diciendo mis ovejas. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? El Señor que dice en Juan 10:16, ¿qué dice? Vuelve y léame, hermano Miguel. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Dice que él mismo las debe traer. Él mismo las debe traer. O sea que murió por los suyos que tenía ahí porque el Padre se los dio y se los dio del mundo, eran del Padre y se los dio. Y él dio su vida por ellos y ninguno se pierde porque son las ovejas que el Padre le dio. Pero también tiene otros de los gentiles y otros judíos a los cuales él mismo debe traer. Por medio, a Pablo lo trajo directamente, él se le apareció en el camino de Damasco. No fue que el Padre lo llevó a Cristo, Cristo se le apareció en el camino de Damasco y se le reveló. Y digo, yo soy el Cristo a quien tú persigues. Se le dio a conocer y Pablo creyó y Pablo resultó ser una persona que toda esa energía que tenía para ir contra la iglesia lo puso a favor de la iglesia, la puso para evangelizar, para llevar misiones, todo eso. El Señor lo trajo, él mismo lo trae y a los gentiles nos trae por la predicación, porque el Espíritu Santo convence de justicia, de pecado y de juicio. Entonces, cuando oímos la palabra de Dios y volvemos a Romanos 10:17, porque la fe es
por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios, que Dios pone en nuestros corazones como ese fuego por oír la palabra de Dios, fue que Dios ya nos regeneró. Dios ya nos abrió los oídos para que pudiéramos oír. Porque a Isaías le dijo, vas a ir a un pueblo que va a oír, tiene oídos, pero no te va a oír. Tiene ojos, pero no va a ver. Ni se va a sanar para que se convierta. Yo no los voy a convertir. Solamente a un remanente. Y ese remanente, salvo por gracia, se llama iglesia. Esa es la doctrina de la expiación limitada. Entonces, si somos sus escogidos, vivamos siempre para su gloria. Eso es lo importante, porque no podemos decir que somos escogidos de Dios y nuestra vida no se distinga del mundo. Eso sería muy raro. Eso sí sería realmente muy desastroso. Que nosotros dijéramos, somos escogidos de Dios, pero no estamos realmente mostrando a Cristo. Entonces, no puedo ver la reunión. Otra vez me saca esto. Esto está por acá, a ver. Listo. Entonces, si nosotros somos escogidos de Dios, vivamos para su gloria. El propósito de estas doctrinas de la gracia es hacernos más obedientes. Quitar de nosotros cualquier vanagloria, cualquier jactancia, cualquier altanería, cualquier arrogancia, cualquier soberbia, y que nos lleva a decir que somos hijos de Dios porque nos congregamos en un lugar o porque hacemos ciertos rituales. No, no. Somos hijos de Dios porque Jesucristo murió por nosotros y el Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que Él diera su vida a nuestro favor. Y Él mismo dijo que los que el Padre le dio, los que vienen a Él, traídos por el Padre, Él no los echa fuera y ninguno se pierde. Porque en Juan 10:28 dice, nadie los puede arrebatar de mi mano. El Padre que me los dio es mayor que todos y nadie los puede arrebatar de las manos de mi Padre. La salvación es segura para los escogidos. Si una persona dice ser escogida de Dios, su vida debe mostrar la obra de Cristo. Su vida debe mostrar la obra de Cristo. Si no, es una persona convencida de que es salva, pero no ha sido intervenida por el Espíritu Santo. La gracia se define. La palabra haris o caris, más bien haris, se define como la influencia de Dios en el corazón del hombre que se refleja en la vida. La llenura del Espíritu Santo es a través de la santificación y la vivencia de la palabra. No se trata de expresiones de estáticas, no se trata de visiones, no se trata de manifestación de la gente de tira a revolcarse, a gritar, a decir unas cosas que hablan en lenguas y listo. Yo creo en el don de lenguas, pero los dones del Espíritu Santo los da Él a quien Él quiere. No tiene que ser. Hay personas que hablan en lengua, entonces dicen que son bautizados en el Espíritu Santo. Y resulta que ni siquiera se les ve fruto en la vida. Ni siquiera se les ve cambio. Eso no tiene nada que ver. La salvación se muestra con una vida que cada vez se ve más. Y Juan 4:36 dice que el que Dios envió, la palabra de Dios habla, porque Dios no da su espíritu por medida. Entonces, si la iglesia tiene el Espíritu Santo, va a hablar la palabra de Dios y va a creer la palabra de Dios y va a vivir la palabra de Dios porque el Espíritu Santo la capacita para vivir la palabra de Dios, la capacita para entenderla. Jesucristo citó a Isaías 6 del 8 en adelante, del 8 al 10, en la parábola del sembrador, cuando le dijeron que le explicara la parábola. Él les dijo, a ustedes les es dado que se las explique, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oigan y se conviertan y hayan para ellos sanidad. Entonces, la iglesia, Dios le abre el entendimiento.
Dios le abre el entendimiento para que pueda entender la palabra y para que la pueda vivir y para que la pueda enseñar. Porque si no la vive, no la puede enseñar. Y si no la entiende, no la puede vivir. Entonces, estas doctrinas de la gracia tienen como el propósito fundamental de que conozcamos más a Dios y al conocerlo más, lo podamos obedecer mejor. Ese es el propósito. No le podemos obedecer si no le conocemos. Y no le podemos conocer si él no se da a conocer. Él se dio a conocer. Él tomó la iniciativa. Él llegó a nuestras vidas y nos convenció de que la obra de Cristo era nuestra obra sustituta. Y pusimos la fe en Cristo. Y esa fe en Cristo nos salva. Pero esa fe en Cristo también nos santifica. Nos va llevando en su palabra a cada día ser más como Él, que es el propósito final. Porque si usted lee, por ejemplo, en Mateo 22, cuando se habla de que un rey invitó a una gente a unas bodas y no quisieron ir, la parábola de las bodas de su único hijo, no quisieron ir, entonces el Señor, y se excusaron y dijeron no, y al último hasta mataron a los mensajeros, y está ahí en el contexto de Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas y matas a los que a ti te son enviados, que es en Mateo 21. En el 22 está esa parábola, y resulta que cuando ya le dice el rey, vea, vaya por las calles que las bodas se van a celebrar, ya todo está dispuesto, los novillos engordados han sido matados, las bodas se van a hacer, vayan y llamen a todos, a buenos y malos, o sea, a todo el mundo. Aquí no es por mérito, vaya y llámenlos. Y ese es el llamado del evangelio. Pero allí se coló uno que no estaba vestido de bodas. Usted lee bien esa parábola, cuando el Señor fue a reconocer a los invitados, vio a uno que no estaba vestido de bodas. O sea, allí no podrá entrar nada que no haya sido santificado por la obra de Cristo. Al cielo no podrá entrar nadie por mérito propio, sino porque Cristo dio su vida por la iglesia y su expiación fue eficaz, 100% eficaz para todos los que son escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Hay alguna pregunta? Mi pregunta Buenas noches, es, hermano. oh, ¿Alguien hágale, que tenga hermana. alguna Pues, pregunta? Sí, hermana Lucely. pues debo confesar que pues difícil ha sido de asimilar todo esto porque siempre nos enviaron a enseñar, enseñar la palabra, a invitar a los hombres a que se arrepintieran, a proclamar el amor del Señor, a que tomaran la decisión por el Señor. Pues eso es lo que yo creo que generalmente en todas las iglesias se enseña. Normalmente es lo que se enseña. Viendo todo esto, analizando todo esto profundamente, yo pregunto, las personas, toda la gente que ha muerto, inclusive bebés y personas que no tuvieron la oportunidad de oír de Jesús siquiera, entonces están perdidos. A ver, por ejemplo, los niños. Es una buena pregunta, hermano. Los niños. Cuando el Señor dijo, dejad que los niños vengan a mí porque ellos es el reino de los cielos, se refirió a los niños que no tenían uso de razón, que todavía no sabían que era pecado o no. Eso quiere decir que Él murió por ellos también. Él murió por ellos. Ellos no son salvos porque no tenían conocimiento de pecado, sino porque Él dio su vida por ellos. Lo mismo pasa con aquellos que no pueden creer, personas que tienen deficiencias cognitivas, que no pueden creer. Ellos, Jesús también murió por ellos. O sea, son casos especiales. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Cristo no existía. O sea, sí existía, pero no se había hecho hombre. No había venido con el mensaje del Evangelio. Él está desde el principio con el Padre, ¿cierto? Como dice Juan 1:1. Él es preexistente y coexistente con el Padre. Y de hecho, los que creyeron al mensaje de Dios en el Antiguo Testamento,
Cristo murió también por ellos. Cristo murió por Elías, Cristo murió por Eliseo, por Daniel, por Jeremías, por Isaías, por todo. Ese es un remanente que ha habido de Israel siempre. Una manada pequeña que ha sido salva siempre. ¿Usted se acuerda, hermana, que hay un texto en el segundo libro de Reyes 18, cuando Elías tiene la confrontación con los profetas de Baal? ¿Cierto? Primer libro de Reyes 18, creo, segundo libro de Reyes 18, que después de que él mata a los 400 profetas de Baal y los otros 400 sacerdotes, o sea, 800 personas, que Dios se manifestó al encender ese fuego, aunque estaba mojado ese altar y todo eso, y le avisan a Jezabel, Sí, sí. a Elías le da miedo, ¿cierto? Elías le da pánico, y él se va y se esconde en una cueva, y le dice a Dios que solamente él ha quedado, que todo el mundo está inclinado a esos ídolos, a esos baales, y que solamente queda él. ¿Y qué le dice Dios? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante los baales. O sea, Dios le está diciendo, yo tengo un remanente. Y siempre ha tenido un remanente que ha creído. Por eso la salvación es por fe, porque es el que le cree a Dios y que obra de acuerdo a esa fe, porque eso realmente es la fe de Abraham. La fe de Abraham es esa. Dios le dijo a Abraham, mire, deje su casa, su parentela y váyase a una tierra que yo le mostraré, y Abraham arrancó de una. Y después cuando Dios le fue mostrando, él siguió. Cuando le dijo que sacrificara a su hijo, él lo iba a sacrificar, ¿cierto? Que Isaac dijo, ¿y dónde está Sí, el carnero? ¿Dónde está? Y Abraham le dijo, Dios se proveerá un cordero. Y había un carnero, no un cordero, sino un carnero, enlazado para en los cachos, y ese fue el sacrificio, porque Dios le dijo a Abraham que detuviera su mano. El sacrificio del Hijo de Dios, que está simbolizado allí, duró para que se cumpliese 2,000 años desde Abraham, para que Cristo viniese y Dios mismo el Padre lo entregase, porque eso es lo que dice Isaías 53, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, de su remanente, de los que han creído. Entonces, el que no ha creído en Jesucristo y el que no ha tenido la oportunidad de creer en Jesucristo, la Biblia dice que la conciencia le puede acusar o le puede condenar. En Romanos 2, ¿cierto? Dice que la conciencia le puede acusar o condenar, pero dice que en el día que Dios juzgue los misterios de los hombres por el Evangelio. O sea, si no tuvo la oportunidad de creer en Jesucristo, nosotros no podemos decir si él es salvo o no. Dios es el que tiene la palabra. Nosotros no podemos decir quién es salvo. Nosotros no podemos, no tenemos ese criterio. Por eso no tenemos el derecho de juzgar a nadie, en el sentido de condenar a la gente. Porque el que condena es el juez, y el juez es solo uno. Santiago dice, ¿y tú quién eres que juzgas? Si el juez es solo uno. Y Pablo también dice en Romanos 14 que porque juzgamos al criado ajeno. Para su señor está en pie o cae, pero fiel es el Señor que hará que esté en pie. Si es criado del Señor, si es siervo del Señor, Dios lo va a levantar. Esa es la doctrina de eh, la elección, la elección incondicional. O sea, no hay una condición en el hombre que haga que Dios lo escoja. Dios, por el puro afecto de su voluntad, como dice Efesios 2, Él escogió en Cristo Jesús a su iglesia en todos los tiempos, en todos los tiempos. Y usted ve que Pablo dice en Romanos 11:5 que hay un remanente de Israel salvo por gracia. Él se incluye porque él es judío. Él se incluye. Y él mismo en Filipenses 3 dice que lo que antes tenía por ganancia ahora lo tiene por basura, para no ser hallado, justificado por la justicia propia, que es por la ley, sino por la justicia de Dios, por la fe en Cristo Jesús. O sea, esa jactancia de que yo soy chacho porque yo le obedezco a Dios, ese solo hecho ya está diciendo
Con eso ya está diciendo que él está menospreciando la obra de Cristo, porque está diciendo que la obediencia es de él, cuando la obediencia es algo que Dios pone en el corazón, porque él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso tenemos que cuidar algunas canciones. Hay una canción que yo oí el último domingo que estuve en la iglesia, que decía que dándote amor siempre vivo por ti. Eso es muy jactancioso. Yo no le puedo dar amor a Dios si Dios no me amó primero. Es imposible. Más bien deberíamos decir, dando mi amor, me haces vivir por ti. Eso sí sería de acuerdo a la gracia y no a la jactancia de que uno vive por Dios porque uno le da amor a Dios. No, sería incapaz el hombre de amar a Dios si Dios no lo hubiera amado primero. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esa es la iglesia. Y en la iglesia se diferencia del mundo que la iglesia no va a jactarse. La iglesia no va a jactarse. El cristiano, mientras más obediente sea, tiene que ser más humilde. Tiene que ser más humilde reconociendo a Cristo, siempre. Lo que implica la obra de Cristo. El domingo estaba viendo en televisión un culto de British Virgin Islands, las Islas Vírgenes Británicas, obviamente puro gospel, una comunidad afroamericana pues afroantillana, negros, cantando, muy chévere. Después la predicación era un conversatorio entre tres personas que eran el pastor de la iglesia, el pastor principal y otros dos ancianos de la iglesia. Y ellos decían que que era increíble que hubiese personas por más de 20 años caminando en la iglesia y que no conocieran quiénes eran en Cristo. Que la iglesia no sabe quién es en Cristo. La iglesia no sabe las bendiciones que tiene en Cristo y el poder que tiene en Cristo. Y entonces decían, y vemos gente de 20 años en las iglesias con un pie adentro y un pie afuera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no le entregamos al Señor nuestras vidas sabiendo que Él con su gracia nos va a transformar? Nos va a transformar, Él lo va a hacer, porque Él lo prometió y él no va a incumplir sus promesas. Él es fiel en sus promesas. No, no estoy diciendo que no evangelicemos, tenemos que evangelizar, es un privilegio que el Señor nos haya escogido para evangelizar, es un privilegio. El pastor John Stott, quien ya murió, él decía que no entendía por qué al final de una predicación se llamaba a la gente que hiciera una oración de fe. Si es que Dios toca los corazones, Dios pone la fe y esa verdaderamente es la fe que salva. Muchas veces las iglesias saben qué hacen las campañas evangelísticas, que me ha tocado ver. Cuando el evangelista termina y empieza a hacer el llamado, empiezan a salir personas de la iglesia, que son ya de la iglesia, a ir al llamado, a atender al llamado, manipulando para que los otros pierdan la pena y salgan. ¿Usted cree que eso es una convicción de Dios? Y se anotan 50, 100, 200 personas nuevas. Vaya a ver cuántos permanecen al mes, cuántos están yendo. Vaya a ver cuántos están yendo al mes. Entonces, estamos equivocando el camino. Tenemos que evangelizar, pero tenemos que decir que Dios es el que hace la obra. Y tenemos que orar para que toque los corazones y para que las vidas sean transformadas. Amén. Porque es lo importante. A la presencia de Dios en la eternidad no puede entrar ningún colado, porque Él va a separar el trigo y la cizaña. Él la va a separar. Tenemos entonces que afirmarnos en el Señor, no por nosotros mismos, sino rindiéndonos a Él. Rindiéndonos a Él, que Él hace la obra. ¿Alguna otra pregunta para dejar de grabar? Mi pregunta iba relacionada con eso que acaba de decir al final. Entonces, en una prédica o una clase como la que usted está dando, no podría llevar a que más bien la persona no evangelizase porque dijesen que pues si ya están escogidos, ¿para qué evangelizar entonces? No, es lo que dice 1 Timoteo 2:4, porque Dios quiere que todos sean salvos. O sea, entre todos los hombres que hay unos que son escogidos y nosotros no sabemos quiénes son.
Y Dios quiere salvarlo a través de la locura de la predicación, según la primera carta a los Corintios capítulo 2. Dios quiere salvarlos a través de la locura de la predicación. Y Dios no le concedió ese privilegio a los ángeles. Se lo concedió a la iglesia, a hombres pecadores, porque somos pecadores. La vez pasada, cuando hablábamos de la doctrina de la elección incondicional, decíamos, no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Y la perfección se alcanzará cuando nuestros cuerpos sean redimidos. Una cosa es ser una persona madura en el evangelio, pero otra cosa muy diferente es que no cometa ninguna falta delante de Dios. Eso para un hombre metido en un cuerpo carnal es imposible, porque hay cosas que lo sacan de la adoración a Dios. El trabajo, por ejemplo, hay veces se ofusca usted en el trabajo y con ofuscarse ya usted perdió la paz. Y ya usted tiene que decir, ay, Señor, y arrepentirse de eso, y dame paz, y dame sabiduría, dame paciencia. Y Dios va tratando con eso. Pero lo bueno de la iglesia es que el creyente no se queda dando círculos y dando vueltas en el pecado, sino que sigue hacia adelante. Como Pablo dice, una cosa hago, no mirando atrás, en Filipenses 3:10, sino que me extiendo hacia adelante a ver si logro alcanzar el premio del supremo llamamiento para el cual fui asido por Cristo. No que ella sea perfecto, pero busca la perfección. Él mismo lo dice, que no es perfecto, pero busca la perfección en Cristo, no por las obras de la ley, sino por la gracia de Dios en el corazón. Un texto que nos ayuda mucho es Romanos 8, del 1 al 4. Me gustaría que ustedes lo leyeran bien, hicieran el estudio de términos y se dieran cuenta que la ley no puede perfeccionar a nadie porque la ley no tiene poder contra el pecado. La ley le dio poder al pecado para condenar al hombre. Todo Romanos 7 habla de eso. Y 1 Corintios 15:56 dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Si el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Entonces, vamos a Cristo por medio de la fe, por la gracia, agradecidos con Él, reconociendo que solamente somos salvos por Él, no por nosotros. Es totalmente bíblico. Entonces, voy a dejar de grabar ya para que, pues, si hay alguna pregunta, que le solicite permiso al hospedador para dejar de grabar. Joder, mamá, que por eso necesito, si hay alguna pregunta, y si no, lo que pasa es que no me deja dejar de grabar, tengo que llamar a Cristina. Ay, por Dios, Solís. Yo voy a llamar a Cristina para que me dé permiso. No, ella está en otra reunión. Que salga y me dé permiso para dejar de grabar, para poder terminar la reunión. Cristina, mira, no, es que ya quiero dejar de grabar y no. Y me dice que, que le solicite permiso al hospedador para, pues yo estoy grabando, pero no me dice, deja de grabar, dame permiso para yo poder dejar de grabar. Listo, ya estamos terminando, listo, Dios te bendiga, chao, listo. Bueno, hermanos, si hay alguna duda o algo, pues yo les mando el material cuando ya suba el video a YouTube y le mando la presentación y los materiales, perdón, que tengo ahí en Word, se los mando al WhatsApp a cada uno, al grupo. Y